Muy buenos días, queridos hermanos que estáis aquí con nosotros, y buenos días también a todos los que nos seguís por las redes sociales. Como os digo siempre, porque creo que es algo que debemos de tener muy claro, si podéis acudir a una reunión presencial, y si estáis impedidos porque estáis enfermos, tenéis cualquier impedimento, pues seguid un culto por internet. Así que para recibir bendición de la parte de Dios y para que vosotros también podáis recibir bendición, vamos a empezar orando, presentándole el culto al Señor, y después pues estaremos un rato alabando y adorando a Dios, que es para eso para lo que hemos venido. No hemos venido para saludarnos, que está muy bien que nos saludemos, no hemos venido para abrazarnos, para estar juntos. El propósito por el que estamos aquí en esta mañana es alabar, adorar y bendecir a Dios, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Así que vamos a orar al Señor. Oh Dios, queremos darte muchas gracias por el privilegio tan grande que nos das de poder estar en tu presencia. Gracias porque cuando Cristo murió en la cruz, tú rasgaste el velo que nos separaba de ti. Y tú nos has dado entrada al lugar santísimo, donde podemos tener comunión íntima y personal contigo, el Dios tres veces santo, el creador de los cielos y de la tierra, Señor. Por eso te alabamos y te adoramos, bendecimos tu nombre, Señor, y te exaltamos. Queremos pedirte que tú bendigas, Señor, a cada uno de los que nos están siguiendo por las redes sociales. Bendice a cada hermano que está aquí, Señor, que estamos aquí, Señor. Y te pido especialmente por nuestro querido hermano Silvestre, Señor, que tú sigas poniendo tu mano, Señor, en su pierna, que pueda tener una total y completa recuperación, Señor. Bendícelo allí en su casa, Señor. Guárdalo de todo mal. Yo te pido también por José Antonio, bendícelo, Señor. Háblale tú, Señor. Fortalécelo en ti, Señor. Que tu gracia sea sobre él, Padre. Y te pido, Señor, por los vecinos, Señor, que puedan oír tu voz. Padre, tú puedes hacerte oír. Y te pedimos que tú te reveles, Señor. Te pedimos que tú unjas a Juan y que tú te uses grandemente de ella en esta mañana para guiarnos en la alabanza, para que todos podamos entrar en tu trono para alabarte, Señor. Y te pedimos también que tú puedas usarte de mí para traer tu palabra en esta mañana, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo y te damos las gracias. Amén, Señor. Aquí, el alfa y la omega, el principio y el fin. Yo soy Cristo, a ti, el Todopoderoso.
quiero ver con Él mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Yo quiero que gobierne mi vida, todo el sacrificio a ti. Yo quiero que gobierne mi caminar, que siempre viva en tu voluntad, que siempre viva en tu voluntad. Si alguno de vosotros quiere orar y alzar la voz, podéis hacerlo con toda la libertad, porque estamos delante de Dios y queremos adorarlo en esta mañana. Queremos agradecer todas sus bondades, sus maravillas, todas las grandes cosas que ha hecho con nuestras vidas y lo que le queda todavía por hacer en nosotros. Él es el Todopoderoso. Él puede todo, hermano. Él puede todo. No hay nada imposible para Él. Tu sangre nos has redimido para nuestro Dios, de todo linaje, pueblo, lengua y nación. Nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios, y reinaremos sobre la tierra. Gloria al Cordero de Dios. Exaltad al Cordero de gloria. Adorar al que vive y reina. Adorar a Dios Altísimo, Padre eterno, al Cordero de Dios. Con tu sangre nos has redimido para nuestro Dios, de todo linaje, pueblo, lengua y nación. Nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios, y reinaremos sobre la tierra. Gloria al Cordero de Dios. Exaltad al Cordero de gloria.
bueno, Señor, con nosotros. Gracias, queremos adorarte, Señor, con todo nuestro corazón. Tú que eres el Dios Altísimo, el Cordero inmolado por nosotros. Gracias por pagar el precio, Señor. Ayúdanos, Señor, a morir cada día a nuestros deseos, a nuestras pasiones, Señor, a toda obra de la carne, Señor. Ayúdanos a vivir en el Espíritu, Señor, cada día de nuestra vida. Aleluya, Señor. Cordero Santo, te alabamos, Señor. Te adoramos, anhelamos tu presencia, Señor. Anhelamos tu presencia. Quiero entrar a ese lugar donde tu rostro puedo contemplar. Quiero entrar al santo lugar donde tu voz puedo escuchar. Anhelo tu presencia, necesito de tu fuego. No hay nada más hermoso que poder adorar. Derramaré tu gloria, eres todo lo que quiero. Lléname tu poder, este lugar. Anhelo tu presencia. Quiero entrar a ese lugar donde tu rostro puedo contemplar. Quiero entrar al santo lugar donde tu voz puedo escuchar. Anhelo tu presencia, necesito de tu fuego. No hay nada más hermoso que poderte adorar. Derramaré tu gloria, eres todo lo que quiero. Lléname tu poder, este lugar. Anhelo tu presencia. Anhelamos tu presencia porque tu presencia es mejor que nada. No hay nada en este mundo que pueda comparar tu presencia. No hay nada mejor que estar a tu Dios, Rey poderoso. Gracias que podemos adorarte en libertad, Señor. Santo eres, Señor, derrama tu gloria. Llena con tu poder este lugar, Señor. Gracias por tu presencia preciosa. Que nada se puede comparar, Dios mío, con entrar en el lugar secreto y adorarte. Adorarte a ti, Rey de gloria. Dulce Espíritu Santo, ven. Ven, te llamamos. Ven. Toca nuestros corazones, Señor. Bendito eres, Padre. Gracias, Señor. Presencia en nuestro hogar, Señor. Gloria a ti, Señor. Este es mi deseo.
Precioso.
huimos del pecado, porque te amamos a ti, porque queremos agradarte a ti. Gracias porque tú rompes las cadenas, Señor, porque podemos sentirnos perdonados, porque en los peligros, en las aflicciones, Señor, tenemos tu gracia, Padre, que nos sostiene. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Dios mío, por tu amor. Gracias, Señor. Bendito, Señor. Qué bueno es el Señor, aleluya. Damos gracias al Señor por su presencia, porque podemos acudir a Él siempre que lo necesitamos. Dios es fiel para con nosotros. Y vamos a dejar que David, Ana y Anaí vengan para hablar con los jóvenes y pasan dentro para la escuela dominical.
que Dios bendiga su palabra, para que Dios tome control de los pensamientos y pueda hablarnos a través de mí en este día. Señor, quiero darte las gracias por todo lo que tú haces. Gracias, Señor, por la riqueza que contiene tu palabra. Gracias por haber puesto ese tesoro en nuestras manos para que podamos conocerte aquí. Yo quiero pedirte, Señor, que tú nos ayudes, Señor, a caminar conforme a tu voluntad, que podamos cumplir tus planes, tus propósitos. Oh Dios, yo te pido que tú puedas usarte de mí en esta mañana para traer tu palabra, que tu Espíritu Santo unja tu palabra, Señor, para que pueda vivificar nuestros corazones, Señor, y pueda realizar la obra para la cual tú la envías. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy en día vivimos prácticamente todo el mundo, por lo menos la sociedad occidental, sometidos a la presión y a la esclavitud del tiempo, por lo que siempre andamos con prisas, todo nos corre prisa, todo lo queremos de forma inmediata, y por eso todos los inventos, o casi todos los inventos, van dirigidos a conseguir que las cosas sean más rápidas. Por ejemplo, ya este invento tiene unos años, pero ya iba en camioneta, la olla express, o la olla pronto, como le llamáis aquí. Lo que nuestras abuelas cocinaban a lo mejor en una hora o más de una hora, ahora con esa olla la podemos cocinar en pocos minutos. También tenemos el invento del microondas. Antes había que calentar la comida a fuego con mucho cuidado. Hoy en día metes la comida en el microondas y en cuestión de segundos o de pocos minutos tenemos la comida caliente. Lo mismo para descongelar la comida. Si la tenemos congelada, la metemos unos minutos en el microondas y se descongela. Incluso hay algunas comidas que las podemos hacer en el microondas. Otro invento más reciente, pero que va en el mismo sentido, es el de la freidora de aire, que se supone que cocina más sana, pero sobre todo dicen que cocina más rápido. Si nos fijamos en la tecnología, también la tecnología se busca la inmediatez y se va aumentando la memoria RAM y la potencia para conseguir una respuesta más rápida de nuestros dispositivos. Si tarda unos minutos en ponerse en marcha el ordenador, ya estamos desesperados, queremos que cuando le demos a la tecla de encender se enciende enseguida, cuando le damos a apagar se apague enseguida, los móviles queremos que cuando los toquemos enseguida reaccionen, y para eso tienen que ir inventando o mejorando siempre todo en la misma dirección, hacer que todo vaya más rápido. Esta forma de vida nos ha condicionado de tal manera que incluso está afectando a nuestra vida espiritual, ya que cada vez nos cuesta más perseverar en aquellas cosas en las que necesitamos invertir tiempo, como en la oración, la búsqueda de la presencia de Dios, la lucha espiritual y todo lo relacionado con nuestra vida espiritual. Porque, a diferencia de nosotros, Dios nunca tiene prisa. Y Dios se toma su tiempo para tratar con cada uno de nosotros. Y ese contraste entre las nulas prisas de Dios y las muchas prisas nuestras hace que a veces abandonemos la lucha antes de la victoria. Por eso Jesús dijo unas palabras en el Evangelio de Mateo que nos vienen muy bien a los cristianos del siglo XXI. Así que vamos a leer estas palabras de Jesús que se encuentran en el Evangelio de Mateo, capítulo 24 y versículo 13. En el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 13, Jesús dijo: pero el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Quiero que meditemos acerca de la perseverancia, porque es imprescindible que los cristianos seamos perseverantes, porque aunque no nos demos cuenta, una de las armas más poderosas que el enemigo usa en contra nuestra es precisamente nuestra falta de perseverancia. Satanás sabe que somos impacientes y que nos cansamos pronto de esperar en Dios.
Por lo que si logra de alguna manera retrasar un poco el cumplimiento de alguna promesa de Dios, sabe que con bastante probabilidad acabaremos cansándonos de orar y de luchar por alcanzar la promesa. A lo mejor alguien que me está escuchando puede pensar que Satanás no puede retrasar una promesa de Dios. Sin embargo, tenemos el ejemplo de Daniel. Daniel, el profeta, leyó en las profecías de Jeremías que el final de la deportación estaba muy pronto y se puso a orar y a ayunar para que Dios le respondiera. Y estuvo 21 días esperando la respuesta. Y cuando un ángel se le presenta, le dice: el mismo día que tú levantaste la oración, fuiste oído. Y Dios me envió a mí para responderte. Pero fui estorbado por el príncipe de Grecia, creo, de Persia. Por el príncipe de Persia, que me ha retrasado. Y por eso había tardado 21 días. Es decir, Satanás trata de estorbar la obra de Dios, y más sabiendo lo impacientes que somos cada uno de nosotros. Dios también sabe de nuestra falta de perseverancia. Por eso la perseverancia es un tema importante que se repite con bastante frecuencia a lo largo de toda la Biblia. Vamos a ver algunos ejemplos de algunas enseñanzas y las consecuencias que trajeron la perseverancia o la falta de perseverancia. Vamos a ver, por ejemplo, en el primer ejemplo que vamos a ver se encuentra en el libro de los Jueces, capítulo 2, versículos 1 al 3. Josué, capítulo 2, versículos 1 al 3 dice: el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo: yo os saqué de Egipto y os he traído a la tierra que prometí a vuestros padres cuando les dije: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que no hagáis pacto con los habitantes de esta tierra, cuyos altares debéis derribar. Pero vosotros no atendisteis mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo: no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezaderos. Dios había dicho a Israel que debían de conquistar toda la tierra de Canaán para no contaminarse con los pueblos paganos que los habitaban. Pero el pueblo de Israel, que recién atravesado el desierto no eran excesivamente numerosos, eran alrededor de 1 millón de personas, cuando hubieron conquistado el terreno suficiente para establecerse en las ciudades, no perseveraron en el cumplimiento de la voluntad de Dios y se cansaron de la guerra, por lo que no expulsaron a todos sus enemigos. La consecuencia fue muy grande, porque como les advirtió Dios, todos los pueblos que no fueron expulsados se convirtieron en azotes y tropezaderos que les llevaron a la idolatría y por tanto a caer bajo el juicio de Dios. La aplicación espiritual que esto tiene para nosotros es que si no expulsamos de nuestras vidas aquellas cosas que sabemos que no edifican, a la larga serán de tropiezo para nuestras vidas. Si no crucificamos cada día nuestra carne con sus pasiones y deseos, llegará el día que nuestra carne matará nuestro espíritu. Dios nunca hace las cosas a medias y no le gusta que nosotros las hagamos a medias. No le gusta que le obedezcamos a medias, porque una obediencia a medias es una total desobediencia. Cuando Dios nos pide algo, no es ni por fastidiarnos ni por un capricho suyo. Siempre que Él nos pide algo es por nuestro bien, aunque a veces no lo entendamos, porque como nuestro Padre que es, Él quiere lo mejor para nosotros.
Por lo que si perseveramos en nuestra obediencia, siempre nos traerá consecuencias positivas. Pero si no perseveramos, tendremos consecuencias negativas. No es suficiente con que nos emocionemos en un momento determinado porque hayamos oído la voz de Dios y su palabra haya tocado nuestro corazón. Es imprescindible que dejemos que la palabra de Dios transforme nuestra vida, y para eso debemos de perseverar en la obediencia a la voz de Dios. No solo en el principio cuando tenemos la emoción del momento de haber oído la voz de Dios. Tenemos que perseverar, aunque llegue un momento que dejemos incluso de sentir la presencia de Dios. A veces os he comentado, cuando en un día de tormenta miramos al cielo, no vemos el sol, pero el sol no deja de estar ahí, porque moriríamos en el momento que el sol dejara de existir. Pues Dios es lo mismo. Aunque haya momentos en nuestra vida en que nosotros no sintamos su presencia, no quiere decir que su presencia se haya alejado de nosotros. Son las circunstancias y a veces las cosas que nosotros permitimos que nos impiden ver la gloria de Dios. Por eso, aunque no sintamos la presencia de Dios, debemos de perseverar en nuestra obediencia a Dios. El segundo ejemplo que vamos a ver se encuentra en el libro de los Jueces, en el capítulo 6, y vamos a leer los versículos 1 al 5. En Jueces 6, 1 al 5 dice: Jericó estaba cerrada, bien cerrada, por temor a los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Pero Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tus manos a Jericó y a su rey, junto con sus hombres de guerra. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, dando una vez la vuelta alrededor de la ciudad. Esto haré durante 6 días. 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carneros delante del arca. El 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Cuando el cuerno de carnero dé un toque prolongado, tan pronto oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará con fuerza y el muro de la ciudad caerá. Entonces la asaltará el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Esta fue una dura prueba de perseverancia que tuvo que pasar el pueblo de Israel, porque el ridículo que hicieron durante los 6 primeros días fue espantoso. Imaginaros, la ciudad de Jericó cerrada y bien cerrada, porque habían oído de las grandes victorias de Israel sobre los reyes del otro lado del Jordán y sobre Egipto. Imaginaros al ver el ejército de Jericó a aquellos judíos acercarse, se armarían hasta los dientes y parapetados detrás de sus enormes murallas, esperarían el ataque frontal y fiero de los soldados judíos. Pero para su sorpresa, los judíos rodearon la ciudad como corderitos mansos y con la boca cerrada. E igual que se habían acercado a la ciudad, se marcharon sin hacer y sin decir nada. Al principio los soldados de Jericó se quedarían boquiabiertos por la sorpresa. Pero al verlos alejarse sin ni siquiera haber lanzado ni una sola flecha, se partirían de risa y prorrumpirían en gritos de victoria, pensando que habían vencido sin necesidad de lanzar ni una sola flecha. Y así durante 6 días. Pero cuando llegó el 7º día, los atalayas de Jericó posiblemente ni siquiera dieron la voz de alarma. Estaban acostumbrados ya a ver al pueblo judío rodear la ciudad y marcharse. Pero ese día, después de la 7ª vuelta, fueron derrotados. Y lo fueron porque el pueblo de Israel había perseverado en la obediencia a Dios en medio de las circunstancias adversas. La consecuencia de la perseverancia de Israel fue una rotunda victoria, una victoria aplastante sobre sus enemigos.
Pero, ¿qué hubiera pasado si después de los 6 días de obediencia, en el 7º día, después de la 7ª vuelta en obediencia, el pueblo de Israel se hubiera cansado y hubiera regresado a su campamento sin lanzar los gritos de guerra que Dios le había dicho? Pues a pesar de haber perseverado 6 días y el 7º día haber perseverado 7 vueltas, nunca hubieran derrotado a Jericó. Y esto es lo que quiero resaltar en esta mañana. No basta con perseverar un día, ni 2, ni un mes, ni un año, ni 20 años. Hay que perseverar hasta el final. Hasta el final. Mientras haya aliento en nosotros, mientras tengamos vida, debemos de perseverar. Porque nuestra falta de perseverancia en el último segundo es causa de derrota y de la victoria de nuestro enemigo sobre nosotros. La guerra espiritual en la que todo cristiano está envuelto no es una guerra relámpago, es una guerra de trincheras, es una guerra de resistencia, es una guerra de desgaste. Y si nosotros perseveramos hasta el fin, como leímos al principio, obtendremos la victoria. Pero como dejemos nuestra perseverancia, aunque sea en el último segundo, seremos derrotados. Satanás y sus demonios no se cansan, no toman vacaciones, no se quedan en paro. Continuamente están intentando separarnos y alejarnos del plan de Dios. Y si nosotros perseveramos en la obediencia a Dios, venceremos. Pero si nos cansamos de la lucha, si dejamos de perseverar, le estamos dando la victoria a nuestros enemigos. Y esto es lo triste del asunto. Cristo venció en la cruz a todas las fuerzas de las tinieblas. Y Él quiere hacernos partícipes de su victoria. Pero por culpa de nuestra falta de perseverancia, muchas veces permitimos que los demonios que pertenecen a un ejército vencido obtengan victorias parciales. Para el tercer ejemplo vamos a ver una enseñanza acerca de la perseverancia en el Nuevo Testamento. Vamos a leer la parábola de la viuda y el juez injusto que se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículos 1 al 8. Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículos 1 al 8 dice: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombres. Había también en aquella ciudad una viuda a la cual venía él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? La oración debe de ser perseverante hasta que obtengamos la respuesta. No nos cansemos de orar ni de pedir hasta que obtengamos de Dios la respuesta que Él ha prometido. El pedir y pedir y seguir reclamando que Dios cumpla sus promesas no es una falta de fe, como a veces he oído decir. En cierta ocasión recuerdo que me dijeron que había que dar gracias en vez de pedir, porque pedir, me dijeron, era una muestra de falta de fe. Pero yo quiero decirte en esta mañana, vamos a sujetarnos a lo que dicen las Escrituras. Y lo que el Señor Jesús enseñó
lo que hizo esta viuda no fue ir a darle las gracias al juez por algo que no había hecho. La viuda fue día tras día pidiendo justicia, no dando gracias por una justicia que no había recibido. Fue pidiendo justicia. Y nosotros debemos de seguir pidiendo y pidiendo hasta obtener la respuesta. Y cuando obtengamos la respuesta, entonces debemos demostrarnos agradecidos al Señor y tenemos que darle las gracias a Dios. Que eso también es una cosa que a veces se nos olvida. Cuando hemos obtenido la respuesta de Dios, se nos olvida demostrarnos agradecidos a Dios. A veces no obtenemos la respuesta porque en el séptimo día, haciendo alusión a la toma de Jericó, nos cansamos de pedirle a Dios el cumplimiento de su promesa y dejamos de perseverar en nuestra petición, con lo cual dejamos de obtener la respuesta. No porque Dios no quiera respondernos, sino porque hemos dejado de perseverar. Daniel, como os he comentado antes, tuvo que orar 21 días para poder obtener la respuesta. ¿Qué hubiera pasado si él se hubiera cansado de orar? A lo mejor el ángel no hubiera obtenido la victoria sobre el príncipe de Persia y nunca hubiera obtenido la respuesta. Esto es algo que no sabemos, la Biblia no nos dice. La Biblia nos dice que Daniel perseveró y es el ejemplo que debemos de seguir. Perseverar en oración, presentando nuestras peticiones a Dios y Padre nuestro, sin cansarnos. Debemos de orar, de pedir a Dios el cumplimiento de sus promesas. El cuarto ejemplo en el que quiero que meditemos se encuentra en el libro o en la carta a los Hebreos, capítulo 6 y versículo 12. Carta o epístola a los Hebreos, capítulo 6, versículo 12, donde el autor de esta carta dice: a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Qué le pasa al perezoso? Que nunca consigue nada, porque nunca hace nada. Y espiritualmente ocurre lo mismo. Si nos volvemos perezosos en el reino de Dios, nunca obtendremos nada, porque Dios nunca hace lo que nos corresponde a nosotros hacer. Por ejemplo, Dios da crecimiento a la semilla, pero antes hemos tenido que preparar la tierra, plantar la semilla y regarla. Si nosotros no hemos perseverado en el cumplimiento de nuestras tareas, Dios no va a hacer su parte y no va a hacer crecer la semilla de forma milagrosa. Para explicar mejor esto que estoy diciendo, vamos a leer lo que dice el Salmo 127, versículo 1. En el Salmo 127, versículo 1, el salmista dice: si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican, y si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Este versículo es una gran verdad. Si Dios no está con nosotros en lo que hacemos, en vano nos esforzamos. Pero quiero que le demos la vuelta a este versículo, porque dándole la vuelta también encierra una gran verdad. Si nosotros no perseveramos en la edificación, Dios tampoco va a edificar la casa. Y si nosotros no perseveramos en velar, en oración por nuestra ciudad, por nuestra familia, por nuestros vecinos, por nuestros compañeros de trabajo, Dios tampoco guardará ni a la ciudad ni a la familia. Si queremos ser de los que heredan las promesas, tenemos que tener fe y perseverar con paciencia hasta el cumplimiento de la promesa. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Dios promete, no cumplirá lo que ha prometido. Y si Dios cumple, tenemos que creerle y perseverar
hasta que obtengamos la promesa. Vamos ahora a ver también lo que dice Apocalipsis capítulo 19, versículos 11 al 13, donde dice, Apocalipsis 19, 11 al 13, dice: entonces vi el cielo abierto y había un caballo blanco. El que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, en su cabeza tenía muchas diademas, y tenía escrito un nombre que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es la palabra de Dios, o el verbo de Dios. De este jinete se nos dan dos nombres. El segundo nombre es la palabra de Dios o el verbo de Dios. Luego está claro que el jinete es Cristo, porque Juan, en el capítulo 1 de su Evangelio, aclara que Cristo es el verbo de Dios. Así que teniendo claro que Jesucristo es el jinete, ¿qué nombre se le da al principio del versículo, de los versículos que he leído? Se le da el nombre dice el que lo montaba, se llama Fiel y Verdadero. En la Biblia, el nombre refleja las cualidades del que lo posee. Por eso Dios le cambió el nombre a varias personas a lo largo de la historia. Pues el nombre de este jinete, que es Cristo, su nombre es Fiel y Verdadero. Así que podemos creer que no vaya a cumplir alguna de sus promesas si su nombre es Fiel y Verdadero. Es imposible que deje de cumplir alguna de sus promesas, porque entonces dejaría de ser fiel y verdadero. Y de la misma manera que el leopardo no puede borrar sus manchas ni la cebra quitar sus rayas, Cristo no puede dejar de ser fiel y verdadero, porque es parte de su naturaleza. Así que si el problema no está en Cristo, quiere decir que la falta de obtención de sus promesas es o nuestra falta de fe o nuestra falta de perseverancia. Si recordamos lo que ocurrió cuando Jesús bajó del monte de la transfiguración, el padre del endemoniado que los discípulos no pudieron liberar tuvo que reconocer ante Jesús su falta de fe, pero demostró también su perseverancia. Llevó a su hijo a los discípulos, y los discípulos no lo pudieron liberar. Así que no cogió, se fue a su casa llorando, nadie puede ayudar a mi hijo. Él perseveró y buscó hasta encontrar a Jesús y presentarle a su hijo. Y cuando Jesús le pregunta si tiene fe, él tiene que reconocer, bueno, la verdad es que no tengo fe, porque habiendo visto el panorama que he visto, que tus discípulos no han podido, ayúdame para que pueda tener fe. Así que, como confesó su pecado, su falta de fe, y demostró su perseverancia, ¿qué es lo que obtuvo? Obtuvo el milagro. Y su hijo fue liberado del demonio. La promesa de que Cristo había venido a poner en libertad a los oprimidos por el diablo y a pregonar libertad a los cautivos se cumplió. Seamos, como decía el autor de la carta a los hebreos, seamos imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas, y no imitemos a aquellos que se cansan de perseverar y no obtienen nada. Dios oye y responde nuestras oraciones. El problema está en que a veces Él tarda en responder, precisamente para probar nuestra fe y nuestra perseverancia. Y otras veces la respuesta es enviada enseguida, pero es estorbada en el camino por el enemigo que quiere impedir que seamos bendecidos con el cumplimiento de la promesa de Dios en nuestra vida. Por lo que si dejamos de perseverar, el enemigo puede lograr sus propósitos e impedir que obtengamos el cumplimiento de la promesa de Dios. No porque Dios no quiera respondernos, sino porque no hemos sido fieles
en nuestra perseverancia. El quinto ejemplo que vamos a ver se encuentra en el libro del Apocalipsis, capítulo 2 y versículo 7. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 7. El Señor Jesús le dice a Juan que le escribas una carta a cada una de las 7 iglesias de Asia. Y a la iglesia de Éfeso, al final de la carta de la iglesia de Éfeso dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Si leemos las 7 cartas dictadas por Jesús a las 7 iglesias de Asia, nos daremos cuenta que todas terminan con una frase muy parecida: al vencedor, y después una promesa. Por lo que todas las promesas están vinculadas a la victoria. Y para obtener una victoria hay que perseverar hasta derrotar totalmente a nuestro enemigo. Porque si no lo derrotamos totalmente, él se esconderá y volverá a atacarnos con más fuerza. Hay un ejemplo histórico y quizás podéis pensar que no está relacionado, pero sí, porque el hecho histórico es que Éfeso, la ciudad de Éfeso, era la ciudad donde se encontraba el famoso templo de la gran diosa Diana. Y desde Éfeso, esta diosa, la Biblia dice que detrás de los ídolos hay demonios. Dice que todo lo que se sacrifica a los ídolos, a los demonios se sacrifica y no a él. Pues en esta ciudad de Éfeso estaba el gran templo de la gran diosa Diana. Y dice que desde Éfeso ejercía su influencia sobre todo el mundo entero. Esto lo podemos leer en Hechos capítulo 19, versículo 27, pero no solamente está en el libro de los Hechos. Esto se puede uno documentar en libros históricos y ver cómo la gran diosa Diana era respetada y ejercía influencia sobre todo el mundo conocido en aquella época. Hechos 19, 27 dice: y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Esta diosa, daros cuenta que, entre otros títulos, recibía el nombre de Reina de los Cielos. Y yo quiero preguntaros, ¿quién hoy en día recibe el título de Reina de los Cielos? La supuesta Virgen María. Y lo de supuesta no es porque no es porque una virgen llamada María no concibiera a Jesús, sino me refiero a la supuesta en cuanto a la idolatría que genera. Pues, curiosamente, después de que el templo fuera destruido, el cristianismo se extendiera, la adoración a la diosa Diana desapareciera, los demonios no son destruidos. Los demonios estuvieron ahí en estado letárgico, como dormidos, sin que se les notara mucho para que los dejaran en paz. Pero cuando los demonios empezaron a ver que los cristianos abrían una pequeña puerta a la idolatría, logró infiltrarse de tal manera que, curiosamente, en el concilio de Éfeso, en el siglo IV, es decir, habían pasado 400 años, en el siglo IV, en el concilio de Éfeso, se llamó por primera vez en la historia a María Madre de Dios. ¿Nos parece una casualidad, entre comillas, que se proclamara a María Madre de Dios justo en la misma ciudad en la que estaba el templo de la gran diosa Diana, que recibía el título de diosa de reina de los cielos, y que a María se le llame también reina de los cielos? ¿No parece una casualidad? No hay casualidades.
Los demonios que operaban detrás de la diosa Diana, tras ser derrotados por los cristianos, se camuflaron y pasaron desapercibidos, hasta que años después los cristianos dejaron de perseverar en la pureza del Evangelio. Y como os decía antes, abrieron la puerta al enemigo. Aunque quiero también dejar claro que cuando en ese concilio se le llama Madre de Dios a la Virgen María, no era en el sentido que hoy en día los católicos la llaman Madre de Dios. Lo hicieron simplemente porque estaba proliferando una herejía que negaba que Jesús fuera Dios. Entonces, una forma de confirmar que Jesús es Dios era llamando a María Madre de Dios. En ese sentido lo hicieron. Pero claro, esa fue la puerta que los demonios pudieron usar para infiltrarse en la iglesia y desviar el corazón de los cristianos de Dios a la diosa Diana, ahora con el nombre de Virgen María. Para vencer, debemos de perseverar en la lucha, no podemos bajar la guardia, porque en cuanto dejamos de perseverar, en cuanto bajamos la guardia, los demonios nos cuelan un gol. También quiero decir que el verbo en griego original, que han traducido para vencer en el final de todas las cartas de Apocalipsis 2 y 3, el verbo que originalmente han usado en griego significa también conquistar. Y yo quiero que nos preguntemos, ¿se puede conquistar una ciudad o una nación si el ejército atacante no persevera en la guerra? Evidentemente, si no hay una perseverancia del ejército conquistador en la lucha, no hay posible victoria. Porque para conquistar hay que perseverar, para vencer hay que perseverar, para obtener respuestas hay que perseverar, para obtener las promesas de Dios hay que perseverar, para salvar almas hay que perseverar en la oración y en la predicación, para salvar a nuestros cónyuges hay que perseverar en el buen testimonio, en el buen ejemplo y en nuestra fidelidad al Señor. Para todo, absolutamente para todo debemos de perseverar. No podemos cansarnos, porque Dios es el que nos da nuevas fuerzas si perseveramos en estar unidos a Él. El sexto ejemplo y último versículo que vamos a leer se encuentra en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 6 y versículo 9. Gálatas 6:9, Pablo dice: no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No nos cansemos, no desmayemos, o lo que es lo mismo, perseveremos, porque si somos fieles en perseverar, a su tiempo segaremos, es decir, a su tiempo obtendremos la cosecha. A su tiempo obtendremos la respuesta. A su tiempo obtendremos el cumplimiento de las promesas. Pero para eso no podemos dejar de perseverar, porque ese es uno de los secretos de la vida cristiana victoriosa, la perseverancia. ¿Pero perseverar en qué? Pues perseverar en dejar que Jesús reine de verdad en nuestro corazón. Pero para que Jesús reine de verdad en nuestro corazón, lo primero que debemos de hacer es dejarle entrar en nuestro corazón para que se siente sobre el trono de nuestra vida. Así quiero decirte, especialmente a los que nos seguís por las redes sociales, si es tu deseo dejar a Jesús entrar en tu corazón para que reine sobre tu vida, no es para que lo tengas ahí como bonito, como un convidado de piedra. Si lo invitas, le abres las puertas de tu corazón, es para que reine sobre tu vida. Si deseas que Él entre en tu corazón, te invito a que repitas la oración que voy a hacer. Así que os pido que por favor cerremos por unos momentos nuestros ojos, porque vamos a orar. Señor Jesús,
Gracias por haberte revelado a mi vida. Yo quiero pedirte perdón por mis pecados, te pido perdón por mis desobediencias, te pido perdón por vivir de espaldas a tu voluntad. Te pido que tú abras, Señor, yo te abro las puertas de mi corazón y te pido que tú entres en mi corazón. Te pido, Señor Jesús, que tú te sientes sobre el trono de mi vida, que desde hoy para siempre tú reines en mi corazón, que mi voluntad esté sujeta a tu voluntad, Señor. Yo te pido, oh Dios, que tú me ayudes a perseverar en tus caminos desde hoy y para siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración y no eres miembro de ninguna iglesia, yo te invito a que busques una iglesia. Si no tienes información, puedes escribir un comentario en este vídeo preguntando dónde está la iglesia más cercana, pero busca una iglesia donde se predique de verdad el Evangelio, no tradiciones humanas, y te unas a ellos, porque todos somos miembros de un cuerpo, la iglesia, y los miembros del cuerpo no pueden vivir aislados, no podemos vivir como llaneros solitarios. Pero si no has hecho la oración, no dejes de aceptar a Jesús en tu corazón. Esta es la mejor y la más necesaria decisión que debes de tomar en tu vida. Es más importante que la elección de con quién te vas a casar, porque tu matrimonio tiene fecha de caducidad. Por mucho que vivamos, nuestro matrimonio tiene fecha de caducidad, porque un día moriremos. Pero aceptar a Jesús en tu corazón no tiene fecha de caducidad, porque aunque mueras aquí, irás a su presencia y seguirás en su presencia. Por eso es importante que no dejes para mañana aceptar a Jesús en tu corazón. Mañana tal vez sea demasiado tarde. También quiero pedirte, si Dios te ha hablado, que puedas compartir este culto en todas tus redes sociales para que el Evangelio pueda ir extendiéndose lo más posible. Ya sabéis también que podéis contactar con nosotros visitándonos aquí donde nos reunimos, en la calle Río Júcar, número 19 del barrio de los Dolores de Cartagena. Nos reunimos los domingos a las 11 de la mañana. Si queréis venir, seréis muy bienvenidos. Y también puedes contactar conmigo a través del teléfono que figura en esta página de Facebook de la Iglesia Génesis. Aunque, como siempre también aviso, llamadme preferiblemente por las tardes, porque por las mañanas estoy trabajando. También puedes visitar nuestra web, la web de la iglesia, que es iglesiagenesis.jimdofree.com. Iglesia Génesis se escribe tal cual suena, todo junto, sin acentos, sin mayúsculas. Y deletreo Jimdofree, JIMDOFREE.